Todo en la vida tiene un comienzo y tiene un final y es indudable, ya no lo puedes negar más. Sobre todo si tienes criaturas, si tienes una vida entre comillas tradicional, te has cogido vacaciones en agosto y la vuelta de las vacaciones está encima de ti. Es 27, no quiero correr demasiado, pero te queda apenas un largo fin de semana si es que no tienes ya incluso ganas de volver para retornar a tu ciudad, si es que no lo has hecho ya, y para poner en marcha de nuevo la maquinaria de lo cotidiano. Voy a dedicarle un capítulo a este asunto y voy a intentar hacerlo desde una forma muy personal, eh, huyendo un poco de los lugares comunes que habitualmente nos encontramos en los medios de comunicación en esta época, la depresión posvacacional, bla, 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 y todas estas cosas que ya sabemos. Y si me quieres escuchar, pues lo vas a hacer oyéndome hablar de cosas un poco peculiares de mi forma de pensar que quiero trasladarte y que a mí me sirven de alguna manera para la vuelta a las vacaciones. Aunque cierto es que yo ya desde este es el tercer año, eh, mi vuelta de las vacaciones después de haber estado la segunda quincena de agosto, que habitualmente cojo de vacaciones, entrenando con el equipo de fútbol y jugando, por cierto, que el domingo ganamos al glorioso Baracaldo. Y los chavales, tenemos unos chavales magníficos, la verdad, un bloque estupendo. Yo espero lo mejor este año. En juveniles, ya en juveniles, claro, porque los problemas crecen, que decía la serie de televisión. Bueno, que te voy a proponer, voy a compartir contigo una visión un poco personal de lo de la vuelta de las vacaciones. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Pues sí. Específicamente hoy es miércoles 27 de agosto de 2025 y este es el capítulo 1523 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos ya a prepararnos un poquito, ¿vale? Si todavía estás con la cosa de, hombre Pedro, que me queda casi una semana. Bueno, bien, genial. Pero escucha esto, ¿vale? Escúchalo por si te sirve. Mira, siempre que se habla de esto, se habla, como decía antes, de la depresión postvacacional, bla, 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 bla. Primero y principal, siempre he sido una persona a la que volver de vacaciones, por lo general, salvo algunos momentos de mi vida, como mi etapa de dedicación política, que aquello era un verdadero calvario volver, porque después era bonito, pero era muy exigente aquel trabajo, muy, muy exigente, y creedme que no soy un flojo, pero era muy exigente por encima de lo que uno puede esperar. Salvo aquel momento y otro momento de mi vida profesional muy breve, el resto del tiempo yo he querido casi siempre volver al trabajo. Es verdad que uno pasa a lo largo de 35, bueno, ya más, porque yo empecé a trabajar en el taller de donde trabajaba mi padre los veranos, ya en segundo de carrera. Por lo tanto, pues hacedle que yo empecé, pero no de una manera constante, a tener trabajos de verano. Curiosamente, después del verano lo que hacía era volver a mis estudios, pero en verano era cuando trabajaba como un trabajador en un taller de industria química. Estoy hablando del año 88, verano del 88 y verano del 89, y ya en el año 90 yo en verano trabajé de lo mío, ¿vale? Con lo cual, pues eso, son ya 36 veranos, 36 si no me equivoco, eh, 36 o 35, bueno, sí, 35 creo, con esta historia. Bueno, no, va a ser 36 en realidad, sí, 36. Mirad, eh, hay en mí,
no digo que esto le sirva a todo el mundo, pero en mí hay un placer especial de estar esta segunda quincena de agosto en mi casa, ¿vale? Es verdad que he aprovechado, he añadido un armario más que queda fantástico en mi cuarto, muy discreto desde el punto de vista del impacto en la habitación. Es verdad que es una habitación muy grande. Es la habitación desde la que te estoy grabando esto. A mis espaldas está el nuevo armario. Y bueno, y lo que va a venir ahora en septiembre, que es la instalación de una mampara de baño a la que siempre me he opuesto, pero que ahora tiene sentido. Bueno, y más cosas, ¿vale? La mejora de mi casa, eso también ha sido un disfrute. Hemos puesto una cerradura nueva, como ya te conté. En fin, a mí la casa no me agobia. Me gusta salir, me gusta tener actividad, pero después me gusta también, incluso en verano, saber que voy a dormir en mi cama y con un contexto de temperatura controlado y voy a poder dormir bien. Aún así, cuando uno sale fuera, cuando he estado fuera, me he ido de viaje y esto me vale no solamente para las vacaciones de verano, que estás igual a veces, muchos de vosotros habéis estado 20, 25 días fuera, quizás alguien que no tiene un trabajo regular y acompaña a sus hijos incluso de 2 meses y pico fuera de casa, porque esto todavía en algunas zonas, con eso de la casa del pueblo, pues la gente hace estas cosas. A mí me sirve incluso para los viajes, no sé, pues el viaje a Oporto, que me habéis escuchado, que fue el primer gran viaje con el Tesla, los días que pasamos en Andorra con las criaturas, los días que he pasado en muy poquitos, en la segunda quincena de julio, en la zona de las Landas, en Francia. ¿Yo qué me traigo de ahí? Yo me traigo a mi cuerpo, pero de alguna manera me convierto un poco en un fantasma de la persona que ha estado allí de vacaciones. Me explico. Hay una parte de mí que se queda en el lugar donde he estado. O si lo queréis dicho de otra manera, el Pedro que se viene a casa o que está en casa está todo el rato recordando momentos. Puede ser una foto, puede ser el ticket de una autopista o de un aparcamiento de Bayona. Hay muchas cosas que me llevan al lugar donde he estado. Yo sé que está muy bien vivir el ahora y que es interesante y que todos los psicólogos y psicólogas te van a decir vivir el ahora es importante. Está bien, pero a mí me gusta también tener en mi vida cotidiana elementos de lo más rocambolescos, es decir, no porque me haya comprado un libro o me haya hecho, no sé, una caricatura, ¿no? Que no me he hecho nunca, por cierto, en Montparnasse, que estaba en París, imagínate. No es eso, son pequeños detalles. Y me gusta pensar que el Pedro que está aquí se puede reconciliar y fusionar con el Pedro que todavía tiene su cabeza allí. Por eso me gustan los destinos relativamente cercanos, porque siempre es posible, ahora es más difícil con el asunto del fútbol, pero siempre es posible durante el año sacar 3 días y escaparte a ese lugar en donde a lo mejor durante el verano has podido estar 15, y eso lo puedes hacer si tu viaje está a un par de horas de casa y no a un par de días de vuelo, como irse a Australia o a Tailandia. A mí se me genera una melancolía positiva que tiene que ver con esos objetos. Y te emplazo, de alguna manera, si te has traído algo, si has escrito algo allí, si has disfrutado de capítulos de podcast de este o de cualquier otro, porque en verano se escuchan menos podcast y se graban menos podcast, pero también te digo que se escuchan con más tranquilidad cuando los escuchas. ¿Qué recuerdos o qué objetos te recuerdan a ti y a tu viaje? Ya digo, a mí puede ser pues un billete de un transporte público, del tranvía de Burdeos, por decir algo.
una postal que compras en el lugar al que vas, que incluso le pones un sello y te la mandas a ti misma a casa. O si me pongo en plan un poco romántico, empalagoso, una concha de la playa que he cogido de... La concha de la playa, a los que me escucháis desde Argentina, que enseguida con el asunto de las palabras es un problema. Ese tipo de objetos me generan una narrativa que me dura más tiempo, que alarga mi viaje. Y luego me hago también mentalmente muchas veces un pequeño mapa de recuerdos. No un mapa de los lugares, de las vacaciones, sino de las sensaciones que he tenido en esos lugares. Del día que me senté a charlar al lado del lago de Port d'Albret, en Sustons, por ejemplo. Del paseo alrededor del lago, con las sensaciones que tuve en ese día, buenas y malas, malas por mis propias condiciones, a veces personales, de qué lejos estamos, hasta dónde nos hemos ido, pero buenas también, porque luego das un paseo maravilloso sin ningún agobio y te sientes bien, ¿no? Lo que para mí antes hubiera sido a lo mejor dar 2 vueltas corriendo o 3 a ese pequeño lago, bueno, pequeño, relativamente pequeño lago, pues las obtengo con un paseo tranquilo, sentándome incluso a mitad. Ya me voy convirtiendo en un señor mayor. Como ves, me traigo un mapa de los recuerdos relacionados con las emociones. Puede ser cómo huele un mercado, puede ser cómo suena una calle, puede ser el sabor de una comida que has probado en un lugar que no habías probado nunca, o que a lo mejor la habías probado aquí y resulta que allí es un sabor distinto. Y una cosa que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, es cómo encontrar todas esas sensaciones en la vida cotidiana. Cómo traer todo eso a la vida cotidiana. Que ya digo, muchas veces hago trampas, muchas veces es intentar volver al lugar pues un par de días de fin de semana especial durante el año. En lugar de ver nuestra vida cotidiana como algo monótono, tenemos una posibilidad, que es volver a nuestra vida cotidiana intentando explorar en nuestra ciudad e intentando explorar en nuestras obligaciones con la misma actitud con la que hemos ido a otras ciudades o a otros lugares. Me da igual, no hace falta haber ido a Marrakech para intentar explorar en tu ciudad yo que sé qué cosa. Me sirve que te hayas quedado prendado o prendada del olor del tomillo o del romero en el monte cerca del pueblo de tus padres donde has ido a pasar las vacaciones. Pues igual en un balconcito puedes plantar esas hierbas. Hemos estado a veces semanas explorando lugares nuevos y a veces no levantamos la mirada. A mí me ha pasado esto mucho en Bilbao. No he levantado la mirada. Una mirada que a veces despreciamos, que es la mirada del turista, que viene a Bilbao y se queda asombrado por la belleza de algunas fachadas del ensanche de Bilbao, preciosas que lo son, y tú levantas la mirada y dices, estuve ahí siempre y no la he visto. Esto me ocurrió especialmente cuando en Bilbao se empezó a limpiar un poco el tema de las fachadas de esa oscuridad, de ese gris Bilbao que hubo durante muchos años, ¿no? Uno viene ahora a Bilbao y se encuentra esas fachadas. Pero bueno, me da igual, ¿eh? Quien dice Bilbao dice también aquí, mi barrio, mi pequeño barrio de Galdakao. Hacer una pequeña guía turística de nuestra vida. Fijarnos en el trayecto al trabajo como si nos estuviéramos fijando con los mismos ojos que hemos puesto a la hora de viajar por otras carreteras. Bueno, no sé, igual son flipadas mías, ¿eh? A lo mejor son flipadas mías. Pero si en vacaciones vivimos de una manera más espontánea,
Mientras que en la vida cotidiana lo que tenemos son sobre todo hábitos. Mi pregunta es si podemos ser más espontáneos, más espontáneas también en nuestra vida cotidiana. Si somos capaces de traer esa manera de actuar en el viaje. Bueno, ojo, que yo también a veces de viaje llevo las cosas excesivamente establecidas y con poca espontaneidad. Eso también sería para hablarlo aparte, ¿no? Pero ¿cómo podemos introducir esa espontaneidad, esa cierta sensación de libertad a la estructura de los hábitos de la vida cotidiana? Bueno, te lo dejo ahí. No quiero alargar más el asunto porque es un pensamiento un poco abstracto y un poco mío, pero si te sirve de alguna manera o te da alguna pista de cómo volver, en realidad no sería cómo volver, sino cómo vivir. Creo que sería más cómo vivir. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.